Bienvenidos una vez más a Perfiles Constitucionales. En esta ocasión nos encontramos profundamente honrados de contar con la doctora María Teresa López de la Vieja. Es un honor enorme porque contamos con su amistad vía email desde hace ya algún tiempo. Y pues hoy es la primera vez que tenemos el gusto de vernos personal virtualmente. Estamos siempre a sus órdenes, doctora María Teresa. Y hoy nos va a platicar sobre un tema que nos parece profundamente interesante, profundamente actual, de lo que está pasando en el mundo. Subrayamos que la doctora es, voy a hacer rápidamente una lectura de su síntesis curricular, para tener un contexto claro de que justamente del gran honor que tenemos de compartir, de que ella nos comparta unos minutos de su tiempo en este espacio. Ella es catedrática emérita de Filosofía Moral, es adjunct professor en el Department of Bioethics, Case Western Reserve University, Cleveland. Es vocal del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Salamanca y del Comité de Ética de la Diputación de Salamanca. Es investigadora principal de proyectos de I+D. Algunas de sus muchísimas publicaciones son las siguientes: Principios Morales y Casos Prácticos con Tecnos Madrid en el 2000, donde fue editora, Feminismo del Pasado al Presente por la Universidad de Salamanca en el 2000, Ética y Literatura, Tecnos Madrid en el 2003, La Mitad del Mundo, Ética y Crítica Feminista en la Universidad de Salamanca, La Pendiente Resbaladiza, La Práctica de la Argumentación Moral por Plaza y Valdés, Madrid 2011, Bioética y Literatura, Plaza y Valdés, Madrid 2013. Tiene Las Narrativas del Terrorismo, La Catarata, Madrid 2020, mucho ya más pegado hacia estos años, y Derechos Humanos ante los Nuevos Desafíos de la Globalización, Dickinson, Madrid 2021. Tiene un montón de publicaciones más, pero que en esta lectura rápida de su síntesis curricular podemos ver que es una persona muy estudiada y muy capacitada, y nos honra mucho porque ella nos ayuda a tener una perspectiva mucho más global, dado que es experta en temas de ética. Entonces, hace algunos días me hizo el enorme favor de compartirme una publicación en The Conversation que se titula, ¿por qué son importantes el antes y el después de Bucha? Y ahí hay una discusión interesantísima sobre lo que está pasando en este momento en el tema de la guerra en Ucrania. Me parece que cuando lo leí, se lo comenté enseguida. Es uno de esos artículos que la verdad invitan a leerlos una y otra vez, porque cada vez que los relee uno descubre una cosa nueva, aprende una cosa nueva, justamente porque la perspectiva es diferente y nos ayuda a los que estamos metidos en el tema jurídico a tener una visión mucho más global. Y entonces lo primero que me saltó a la mente fue contestarle a la doctora María Teresa el agradecimiento y invitarla a participar en este espacio de Perfiles Constitucionales, porque qué mejor que escuchar de la voz de la autora y con toda la experiencia que tiene, con toda la instrucción que tiene para compartirnos este tema. Doctora María Teresa, una vez más mi agradecimiento y le cedemos el uso de la voz. Bueno, soy yo quien está muy agradecida por la invitación a participar en este blog, y la verdad es que me siento muy abrumada por la presentación que hace el doctor, porque mi propósito era muy modesto, era simplemente reaccionar en este artículo ante noticias que son realmente abrumadoras y que además pues parece que no va a tener fin a corto plazo el conjunto de atrocidades que se están produciendo en la guerra de Ucrania, ¿no? Y bueno, pues era esta reacción inmediata, ¿no? De qué se puede decir, al menos desde el punto de vista de la ética, y qué se puede aportar, porque obviamente ustedes que son expertos en derecho, pues prestan mucha atención a lo que pueden ser las iniciativas de la Corte Penal Internacional, pero es que además del derecho y además de las sanciones que se puedan en su momento aplicar a los culpables, es que hay una responsabilidad para prevenir, no solamente castigar, sino prevenir
que no se vuelvan a repetir situaciones tan dramáticas y tan irreversibles como las que se están produciendo en Ucrania. Así es. A mí yo creo que dos visiones importantes de reflexiones, síntesis importantes de la lectura del análisis que usted hace es justamente esa. Por un lado está el tema de la justicia, o sea, la respuesta posterior del aparato y la discusión también profunda que se ve relatada en el análisis de, bueno, desde la perspectiva de la justicia, ahora, ¿cómo se configura este fenómeno de la justicia? Hay por ahí, usted nos plantea diversas líneas de posibilidades de reacción y que me parecen interesantes que nos pudiera comentar un poco, pero bueno, termino la reflexión. La segunda parte, que yo creo que es mucho más profunda, o sea, bueno, no quiero demeritar, pero la segunda parte me parece interesante porque tiene que ver con el hecho de buscar los mecanismos de que este tipo de situaciones no sucedan realmente, o sea, que no haya necesidad de que se generen discusiones sobre la gestación de aparatos de justicia posteriores, porque lo que hay son influencias y afectaciones de la vida de decenas de miles de personas, y creo que lo que nos interesa realmente no es la reparación, sino lo que nos interesa, lo que le interesaría a la humanidad en general, es que realmente no sucedan este tipo de cuestiones. Sí, justamente esto que está comentando es lo que a mí me inquietaba en el momento en que preparé el artículo y traté de llamar la atención sobre esta línea, que no es solamente algo que se pueda hacer ahora, sino que tenemos precedentes, tenemos además mecanismos que han sido propuestos por organizaciones internacionales como es Naciones Unidas, y lo sorprendente es que no se haya aprendido de esas experiencias lamentables del pasado y que aparentemente esto nos haya planteado retos nuevos. Básicamente lo que se podría decir es que con que se aplicasen aquellas propuestas que se llevan haciendo, por lo menos desde las atrocidades que se cometieron en Ruanda y en Bosnia hace ya décadas, pues si no evitado la guerra en Ucrania y las atrocidades que se están cometiendo en Ucrania, por lo menos se podría haber paliado en parte los efectos y se podría haber tomado medidas para proteger a las personas que están en riesgo y que padecen las consecuencias de la agresión de la Federación Rusa en Ucrania, ¿no? Sí, efectivamente, ayer tuvimos el gusto de escuchar al profesor Juan Luis Requejo sobre las medidas que ha adoptado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para el respeto del Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia. Y él subrayaba algo que me parece que aquí también se ve, que es todo este diseño de medidas se ha dado más bien de manera jurisprudencial. Y lo digo que me lo recuerda porque en algunas ocasiones los que estudiamos el derecho nos damos cuenta de que mucho de la discusión para poder afrontar los problemas se da en torno a lo que las normas jurídicas nos permiten. O sea, en algunas ocasiones las normas jurídicas pueden resultar como una camisa de fuerza. Pero claro, o sea, se entiende que necesitamos la existencia de normas jurídicas, pero justamente hay una tensión ahí bastante interesante sobre la existencia de las normas y la interpretación de las mismas. Una tensión que podemos ver en el artículo que usted escribe cuando va señalando, bueno, es que hay diseños que se han dado previamente, por ejemplo, los tribunales de Nuremberg, ¿no? Pero que cuando se estudia el sistema normativo bajo el que existen estos tribunales o la Corte Penal Internacional, bueno, hay determinadas objeciones, hay determinados candados que no permitirían que se pueda aplicar de manera directa a lo que está sucediendo el día de hoy en Ucrania. Sí, justamente este es el debate que ha promovido, o por lo menos pues, ha intentado activar el jurista Philip Sand, intentando también explicar que quizás no es la única vía, aunque nadie va a discutir, ni se discute en este momento, que es necesario
que los culpables rindan cuentas y paguen por lo que han hecho y lo que están haciendo todavía. Eso nadie lo discute. Es importantísimo que haya un tribunal, sea cual sea el formato, que entre y por lo menos esclarezca los hechos y digamos que se expliciten todas las atrocidades que se han cometido. Eso sería fundamental, pero es que hay otra parte. Antes de llegar a lo que es el castigo o la rendición de cuentas. Y esto no es solamente identificar a los culpables, sino hay que apelar a la sociedad civil, no solamente a quienes tienen competencia en el ámbito de la justicia, para concienciar de que cualquier sociedad es vulnerable a este tipo de dinámicas que generan atrocidades. Y ya se ha dicho en bastantes ocasiones trágicas, nunca más. Pero para llegar al nunca más hay que preparar medidas y hay que preparar un sistema de prevención y protección. Esta es un poco la idea, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es la gran lectura o sea, de todo lo que podemos aprender, lo mucho que podemos aprender del artículo que usted nos presenta, creo que lo más significativo es el hecho justamente de que de este nunca más, ¿no? Ese es justo, creo que ese es donde hay que poner el énfasis. Ciertamente para poder, inclusive para poder llegar al nunca más, se necesita la investigación, se necesita el tema de la rendición de cuentas, de tener una idea clara de qué fue lo que sucedió, inclusive para poder saber cómo prevenirlo, pero que tiene que haber un énfasis justamente también en la construcción de todo este aparato que permita la prevención en sí misma. Creo que esa es la lectura me atrevería a decir, ¿no? Me atrevería a afirmar que es la lectura que puede venir de una persona que está especializada en el estudio de la ética, ¿no? O sea, el hecho de que lo más importante para la humanidad es la no afectación de los derechos, la no afectación de la dignidad humana, ¿no? Es entendible que tenga que haber aparatos de justicia y rendición de cuentas, pero a lo que más nos interesa a nosotros, y pasa en el derecho, ¿no? El derecho penal es la última ratio, o sea, es lo último que se debe utilizar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que podemos, lo que dentro de las cosas que podemos aprender del análisis es justamente la conclusión más interesante, lo que usted acaba de decir. Claro, bueno, no es la primera vez que se ha hablado de justicia transicional. De hecho, se ha planteado desde hace décadas, se planteó en Sudáfrica, en Colombia. Es decir, hay que poner el foco no solamente en los culpables y qué hacer con ellos, sino que hay que poner el foco en las víctimas y cómo evitar en la medida del posible los daños, ¿no? Y casi todos los procesos de justicia transicional que se han dado ponen énfasis en que depende mucho el futuro social y político de un país, el hecho de que se cumpla con esta segunda parte, establecer el relato completo teniendo en cuenta la perspectiva de las víctimas. Y si a esto se une un tipo de debate que se viene dando en el ámbito de la teoría feminista, claro, es que gran parte de las víctimas son mujeres y no solamente porque parte de los crímenes contra la humanidad se cometan contra la población civil, pero sobre todo contra la parte de la población civil que es más vulnerable en situaciones de guerra, ¿no? Y sobre esto también hay literatura abundante, experiencias previas que dicen que hay que socializar a las Fuerzas Armadas y a los grupos armados de modo que no sea una política, entrecomillado, no sea un sistema. Ese sistema hay que analizarlo y hay que ver qué tiene que producir esas atrocidades y cómo se socializa a quienes entran en ese sistema, Fuerzas Armadas o grupos armados, para cometer este tipo de crímenes contra la humanidad. Entonces, bueno, pues hay mucho que analizar, no solamente en el presente, sino de experiencias trágicas que se han dado en distintos países. Y hay una riquísima reflexión y literatura en América Latina sobre justicia transicional, que por cierto en España no se ha hecho todavía nada por el estilo. Así que sí, hay mucho que aprender. También nosotros tenemos mucho que aprender de experiencias como pues la experiencia en Colombia y en otros países, ¿no? Efectivamente, qué interesante ese último punto que nos acaba de señalar
la conjunción con las teorías feministas. Por supuesto, justamente ahora que lo menciona, me viene a la mente a mí me toca analizar, por ejemplo, sentencias de la Corte Interamericana, y muchas de cuando se trata de este tipo de situaciones, el elemento de la dimensión de la justiciabilidad, pero desde la visión feminista es importante, y siempre en los hechos es muy carente. Entonces, por ejemplo, ahorita, nada más para significarlo rápidamente, me llama la atención que una especie de película reportaje de nuestra Suprema Corte que está señalando, que está lanzando en estos días al aire, trata justamente de esto, de la necesidad de hacer énfasis en el tema, o sea, de la visión, cuando se habla de la justiciabilidad, de la visión del ángulo de género para ello, porque un porcentaje importante de las víctimas, como usted bien lo señala ahorita y bien lo señala en el artículo, son mujeres o son niñas, ¿no? Son menores. Entonces, me parece que es una lectura muy interesante. Claro, bueno, como tenemos poco tiempo y el tema es importante, creo que no tenemos que dar la impresión de que saltamos de un tema a otro, Ucrania, Colombia y Ruanda, etcétera, ¿no? Lo que quizás valga la pena enfatizar es que en Bucha no han ocurrido cosas que no se pudieran haber considerado antes, y hay experiencias previas, y conviene aprender de esas experiencias para que el después de Bucha, es decir, qué hacer con los que han cometido ahí y ahora esas atrocidades, pues no haya que inventar en sentido figurado nada, sino que hay mecanismos que, bueno, se han intentado poner en marcha, mecanismos de todo tipo, ¿no? De la justicia, pero también de la memoria, que es importante en este caso, saber que no hay que iniciar procesos nuevos, lo que hay que hacer es completar y llevar a la práctica una serie de recomendaciones y de propuestas que se llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Por desgracia, se llevan haciendo tiempo. Así es, así es. Pues no queremos quitarle mucho más tiempo, doctora María Teresa. Lo que nos ha compartido es algo de lo que aprendemos mucho. Muy bien usted lo señala, aprender de las experiencias pasadas y aplicarlas para lo que está sucediendo el día de hoy, para que no vuelva a pasar, para que estas cosas no vuelvan a suceder. Es importante la rendición de cuentas, pero es más importante la prevención de este tipo de sucesos. Le agradecemos muchísimo su tiempo. No sé si quiera decir alguna conclusión última. Bueno, solamente transmitir mi agradecimiento por esta oportunidad para intercambiar puntos de vista y pedir que en la medida en que tengan o documentación o experiencias que incidan en esta temática, pues yo agradeceré muchísimo que me compartan esa información o sus conclusiones. Encantadísimos. Y de nuevo nuestro agradecimiento para con usted por haber aceptado compartirnos estos minutos de su muy vasta experiencia. Pues esto fue Perfiles Constitucionales. Hoy estuvimos platicando con la doctora María Teresa López de la Vieja. Ella es profesora de la Universidad de Salamanca, especialista en temas de ética, como ustedes pueden ver, y hoy utilizamos como pretexto para dialogar con ella es un muy interesante artículo en The Conversation titulado ¿Por qué son importantes el antes y el después de Bucha? Pues espero les haya gustado y nos vemos para la próxima ocasión de Perfiles Constitucionales. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.